Hace 7 años que dura la guerra. Hace 130 que Argelia está sometida a la dominación francesa. Se ha querido comparar la situación de Argelia con la nuestra en los albores de la revolución emancipadora. Sí y no. Primero, por los tiempos en que nuestra revolución daba sus frutos, Argelia era conquistada. Para las dos tierras, las horas eran distintas. Pero no es la oposición en sí de los destinos la que interesa. África no marchaba al ritmo de América. Hay algo más y es sustancial. América rompe sus lazos con España o con Portugal. Es una dominación política ejercida por países de contextura feudal o precapitalista. Nuestra liberación tiene un signo propio y ya desvanecido. El imperio español desaparece. Se llama igual, pero es un imperio diferente a los actuales. Diferentes a los que en el momento de su desaparición empiezan a surgir. Son ellos los que se lanzan entonces a la búsqueda de tierras de explotación y de tierras de inversión. El nuevo imperialismo ha nacido. Una de las primeras víctimas de ese nuevo imperialismo, exportación de capitales y sujeción de las economías conquistadas, es Argelia. Tiempos distintos y signos distintos para nuestra revolución y para la revolución argelina. Segundo, el Uruguay que conquistan los españoles en el siglo XVI es una tierra despoblada, sin instituciones, sin civilización, sin cultura. En otros países de América no ocurre sin duda lo mismo. México y Perú son los ejemplos más característicos. Cuando el conquistador llega, muy refinadas civilizaciones todavía perviven en esos países. Civilizaciones que llevan ya en sí los signos de la decadencia y la muerte. La revolución en nuestra tierra la hacen los criollos, los hijos del español conquistador, los nacidos bajo nuestro cielo, el indio o el mestizo. Cuando existen, marchan en las tropas que por regla general otros mandan. Con el andar de los años, en aquellos países de América donde el indio no fue asimilado, se verá con más claridad que en otros, antes que en otros, que la revolución emancipadora fue una etapa y en cierto sentido una frustración. Lo de Argelia es distinto. 10 millones de habitantes, de los cuales 9 son musulmanes, herederos o descendientes de los conquistados, herederos o descendientes de los explotados ellos mismos. 1 millón de europeos, herederos o descendientes de los conquistadores, herederos o descendientes de los explotadores, y en muchos casos ellos mismos todavía y también explotadores. Este millón de europeos que por razones étnicas pudiera asimilarse, asimilación muy grosera a nuestros criollos revolucionarios, quieren seguir siendo franceses. Los otros, los 9 millones de musulmanes de quienes es la tierra de la cual fueron despojados, quieren recuperar la independencia perdida y con ella la dignidad humana y con ella su propio e irrenunciable destino. Estas dos diferencias entre uno y otro proceso de independencia, el nuestro y el de Argelia, conviene tenerlos presentes por probidad intelectual y por necesidad de un planteo justo, pero no niegan la existencia de un hilo común. Los imperios cambian, las prácticas de dominio cambian, las horas son distintas, las condiciones también. Hay, no obstante, una identidad de fines y comunes principios. Por ejemplo, el de la autodeterminación de los pueblos, que en la aurora revolucionaria de América no tuvo acaso formulación expresa. Hay también una identidad de esencia. De un lado están los de afuera, de otro los de adentro, apegados, aferrados a la tierra que los vio nacer, a la tierra que recibirá sus huesos, cansados de la humillación, de la desigualdad, de los privilegios, de la injusticia, cansados de sentirse inferiores, cansados de tutelas, paternalismos y protectorados. Como en todo, como siempre, los hombres minúsculos salen a echar cifras y estadísticas, previsiones y cálculos. Elaboran además sutiles combinaciones y fórmulas para minorar sus culpas
y encauzar de acuerdo con sus intereses lo que tiene cauce propio y hondo. Cifras y estadísticas. Argelia exporta tanto e importa tanto de Francia. Las inversiones de este país en aquel suman tantos o cuantos miles de millones. Si Argelia se separa de Francia, esta pierde un gran mercado, aquella también. Si esa separación se consuma, Argelia caerá a falta de apoyo y de capitales en la miseria. No podrá alimentar a un pueblo que al prodigioso ritmo de crecimiento que tiene alcanzará los 18 millones, es decir, se duplicará dentro de los próximos 20 años. Se me permitirá en primer término a mí, aprendiz de economista, que no crea en esas cifras y en tales profecías. La independencia no significa la ruptura. Si Argelia necesita comerciar con Francia, comerciará. Si Francia necesita comerciar con Argelia, comerciará. Por otra parte, ya se sabe, en los últimos años han comenzado con espléndidos resultados las búsquedas de petróleo en el Sahara. Argelia puede ser, es, sin duda alguna, una nación económicamente viable. Pero está lo otro. Se me permitirá en segundo término a mí, acusado de marxista y de materialista histórico, que diga que la reconquista de la patria es la obligación primera. Ninguna libertad vale si la acuerda el conquistador. El pan que éste ofrece, siempre, aunque sea blanco y fresco, tendrá sabor amargo, será duro y negro. En el principio es la patria, lo otro viene después para que esa patria sea digna. Honor, pues, a los hombres y a las mujeres de Argelia, viejos, jóvenes, niños, que no hacen cálculo, ni elaboran ni leen estadísticas, y que hace 7 años soportan la metralla y la tortura, la persecución y la muerte, que viven en el sacrificio y llevan anclada en el corazón la redentora esperanza, y cuyo sufrimiento y cuya fe encarno en esa dulce Yamila, joven de 20 años, torturada y todavía presa por resistir al invasor. Como las estadísticas y los cálculos, también las fórmulas políticas de los hombres sabios se han echado a rodar. La integración, la asimilación, el reparto, la federación. Todo asimismo volandero y precario, toda tarea de pequeños procuradores de aldea que se esfuerzan en levantar diques de papel para detener la correntada. En ese sentido, el planteo brutal de los Salan y los Sustel y los Massú y los Pará me parece más sano que las alquitaradas construcciones jurídicas por las cuales, lo confieso, siento cada vez más al paso de los años una repugnancia o una desconfianza visceral y entrañable. Sí, más sana la receta simple y brutal del sometimiento por la fuerza, la receta de Salan y después la de Schall, solo que idiota, porque es una ley, una de las pocas leyes de la historia, que a un pueblo que no quiere ser esclavo, no hay fuerza en el mundo capaz de imponérselo. Pasará un año, pasarán 2, pasarán 3, que a la escala del hombre cuentan, pero que no cuentan a la escala de la historia y de la eternidad, y Argelia será libre. Más pronto, cuanto más sus hijos aprieten los puños y desafíen con mayor serenidad la muerte. La muerte siempre gana, no, siempre gana la vida. Por el dolor a la alegría. El dolor de hoy nutrirá las alegres auroras de mañana. La simiente que muere y se abre paso en la profundidad de la tierra, entre las piedras despiadadas indiferentes, dará, sin duda alguna, la flor y el fruto. Soy un hombre de formación francesa, de hábitos de pensamiento francés, de cultura francesa.
Durante estos 7 años de guerra he seguido con angustia el drama argelino. Por Argelia en primer término, cuya causa es nuestra causa, nuestra irrenunciable causa. Una causa elevada a la categoría de mito, incorporada a nuestros huesos y a nuestra sangre. Una causa que es nuestra razón de vivir, que siempre lo fue, que lo es más ahora cuando la soledad se extiende y los días se acortan. Pero por Francia asimismo, tan cerca de mi corazón, refugio de mi juventud, horizonte siempre entrevisto, soñado cuando la pena o la fatiga cotidiana llegan, tan metida en mi alma, tan mezclada a mi pensamiento, que me enseñó a razonar, a dialogar con mis muertos, a dar frente al destino, a amar la claridad, a librar batalla por la verdad. Y bien, el crimen recae sobre el criminal, la tortura pudre al torturador, el que gana pierde. Los muertos acogotan a los asesinos, los torturadores son las víctimas de sus víctimas. Estas se salvan y purifican por el sacrificio. Aquellas se denigran y se pudren. Estos 7 años de sangre han hecho más esplendente la imagen de Argelia y han gangrenado una gangrena corrosiva e implacable a la Francia oficial. Todos los caminos que llevan hacia el futuro, a ese país tan admirable, están cerrados. Tropiezan contra el muro de la guerra de Argelia. Y ahí están los hechos. La caída de la Cuarta República, los 13 complots del 13 de mayo que trajeron a De Gaulle al poder, la sangría de hombres y el despilfarro de los dineros, la conjuración de Chal y de Salan, el renacer del fascismo, la acción de la OASE, la amenaza permanente de la guerra civil. Francia podría vivir en la paz y la prosperidad. No tiene paz y ve su prosperidad comprometida, y comprometido su porvenir y sus instituciones y su vocación democrática. Al renegar de sí misma, de la ilustre lección secular de humanismo y racionalismo que siempre ha profesado, Francia se suicida. Digamos sí, para honor de Francia, que hay 2 Francias, pero una sola auténtica. La de los colonialistas, los maniobreros políticos y los torturadores. Las de los que con heroísmo recogen la gran tradición y salvan frente al mundo la imagen de la Francia revolucionaria que es nuestra Francia. Y son muchos. Por lo pronto lo afirmo y quiero creerlo, más de la mitad del pueblo francés. Y están los hombres que se han jugado vida y bienes y porvenir por la defensa de la verdad. Rindámosles también homenaje. Pienso en Mandé Frances y en Gilles Roy, en el propio Raymond Aron y en Beuve-Méry, en Sartre y en Maurice Schwartz, uno de los más eminentes matemáticos del siglo, despojado de su cátedra por el delito de opinión. Pienso también en Alec, torturado, y en Oden, cuya tesis fue recibida con altos honores, mientras él estaba ausente de la sala universitaria. Ausente porque había muerto en la tortura. Pienso en ese general, Paris de la Bollardière, que renuncia al mando para no complicarse con las torturas, para no manchar el honor del ejército con el crimen, y que ahora acaba de pasar, apenas traspuestos los 50 años, después de una carrera fulgurante, a retiro para sellar definitivamente su desaprobación. Pienso en los equipos de Francia Observateur, donde tantos buenos amigos comunes tengo, en los equipos del Express. Pienso en los que se niegan en someterse a las amenazas de la OAS. Montesquieu, como lo recordaba Aron, enseñaba que todo hombre tiene la obligación de morir por la patria, pero nadie la obligación de mentir por ella. Esos que no han mentido, esos nunca vencidos y que serán vencedores mañana, serán los que salvarán a Francia. Serán los que permitirán con Argelia libre la reanudación del diálogo brutalmente interrumpido por la conquista y la guerra entre 2 patrias iguales. Señor ministro de Duterte, vous êtes chez vous,
Está usted en su casa. Esta casa que tiene también su historia, porque los enemigos son uno. Esta casa calumniada, traicionada y asaltada. Su casa, señor ministro, es todo nuestro pueblo. Sé, lo presiento, que de instinto, aunque la fineza de una política lejana se le escape, nuestro pueblo está con usted, con la causa de Argelia, con su limpia bandera, con su refulgente esperanza, con su callado, áspero y cotidiano sacrificio, con su desafío a la muerte y con su confianza en la vida. Es la nuestra una fraternidad de soldados, una fraternidad que nada ni nadie puede destruir, una fraternidad en la guerra y en la paz, una fraternidad en la libertad. Somos los pueblos desarrollados del mundo, no, somos los pueblos subdesarrollados del mundo. Pero marchamos a paso de carga a conquistar nuestro destino y nuestra alma ya, señor ministro, se ha lanzado victorioso hacia adelante.